Gracias, señor presidente, y buenas tardes para todos, especialmente para los señores ministros de Relaciones Exteriores que nos acompañan, para todos los colegas embajadores ante la OEA, para el señor secretario general, para todos quienes estamos presentes y para quienes nos están viendo. Esta mañana en la discusión que teníamos con relación a lo que iba a ser un proyecto de resolución, habíamos expresado y habíamos admitido que después de que ya se habían conocido públicamente expresiones de esta organización por parte del comunicado del señor secretario general, por parte del informe de un organismo de DECO que fue profusamente propalado en los países, pues quedaba muy complejo presentar a la OEA como un organismo que fuese imparcial después de la asunción de esas posiciones. Pero también expresábamos que era muy complejo de decir que se pueda tomar una resolución en contra de un país que no está presente. Por más que aquí se haya contado que sí lo estaba y que esa era una discusión que todavía tenemos pendiente con respecto a la denuncia, a la carta que hizo Venezuela y con respecto al levantamiento de esa denuncia que se hizo posteriormente. De manera que cuando nosotros nos expresamos así, dijimos que el equipo de Cancillería en Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, estaba en la idea de que nos abstuviéramos, pero también dijimos que nos llamaba poderosamente la atención los argumentos que ha planteado Chile y Costa Rica en su oportunidad con relación a la propuesta de resolución y que esperábamos de todas maneras la expresión final de la Cancillería, que finalmente no llegó, pero el ministro sí se había expresado y había dicho que en nombre del gobierno colombiano y por instrucciones precisas del presidente, pues había realizado un seguimiento al proceso electoral de Venezuela desde tiempo atrás, respetando siempre la autonomía de los países y que por ello le pedía a las autoridades venezolanas que respaldaran el proceso democrático con evidencias y herramientas que la Constitución del país les permitiera. ¿Para qué? Para mantener un diálogo entre las partes y evitar la violencia en las calles, porque es fundamental avanzar en acuerdos, que por la paz de Venezuela se requiere conocer todas las actas de los resultados finales y se requiere que todas las actas sean auditadas por el mundo entero, por los contradictores, por la comunidad internacional, y que el pueblo venezolano esperaba que prevalezcan la transparencia, las garantías electorales para todos los sectores y despejar cualquier duda sobre los escrutinios. Esa es la posición de la Cancillería colombiana. Y solidarios como estamos con el pueblo venezolano, no nos cabe la menor duda en pregonar que necesitamos la verdad, que la verdad refulja y acompañaremos la verdad cuando la demostración de los hechos que se anuncian también se transparente, se establezca. En relación con el tema, mi delegación se permite reiterar, entonces, señor presidente, la declaración realizada el día de hoy por el presidente Gustavo Petro Urrego y que me permito leer para todos ustedes y para que quede reflejada en las actas. Dice así: las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta con graves consecuencias de división permanente de una nación que ha sabido unirse muchas veces en su historia. Invito al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz, permitiendo un escrutinio transparente, con conteo de votos, actas
y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional. Mientras se realiza ese proceso, la tranquilidad puede llegar a las fuerzas ciudadanas opuestas y detener las violencias que lleven a la muerte hasta que termine el escrutinio y terminen oficialmente las elecciones. Proponemos llegar a un acuerdo entre gobierno y oposición que permita el respeto máximo a la fuerza que haya perdido las elecciones. Dicho acuerdo puede ser entregado como una declaración unilateral del Estado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Le solicito al gobierno de los Estados Unidos suspender los bloqueos y las decisiones en contra de ciudadanos venezolanos. El bloqueo es una medida antihumana que solo trae más y más hambre, más violencia de la que ya hay y que promueve el éxodo masivo de los pueblos. La emigración a Estados Unidos desde Latinoamérica disminuirá sustancialmente si se levantan los bloqueos. Los pueblos libres saben tomar sus decisiones. La situación actual del mundo, donde se rompe el derecho internacional, asesinando niños con impunidad total, y donde pueblos hermanos se enfrentan con las armas ante designios de poderes oscuros que gravitan alrededor de la codicia y no piensan en la vida de la humanidad, puede hacer del Caribe un fogón de la violencia y de la inestabilidad, enfrentando potencias extranjeras ajenas a nuestra historia y nuestro territorio. El pueblo colombiano sabe en su propia historia de la gravedad de la polarización violenta construida por el sectarismo político. Llevamos 75 años de violencia casi que permanente, con más de 700.000 muertos desde entonces, con una sociedad y un Estado que han recorrido tramos de profunda degradación, y a ello agregaría 8,5 millones de desplazados, señor presidente, agrego yo. Y sigue el presidente Petro. Eso no puede suceder en nuestro hermano país y debe terminar definitivamente en Colombia. Cualquier cosa que suceda en Venezuela afectará a Colombia y viceversa. Como el gobierno venezolano ha ayudado a la paz de Colombia, ahora este gobierno que represento quiere ayudar a la paz de Venezuela. América Latina debe ser una región de democracia, libertad y paz. Esa fue la consigna final del libertador Bolívar. Esa bandera debe seguir levantada por nuestros propios pueblos. El presidente Maduro tiene hoy una gran responsabilidad: recordar el espíritu de Chávez y permitir que el pueblo venezolano regrese a la tranquilidad mientras terminan las elecciones en calma y se acepta el resultado transparente, cualquiera que haya sido. El escrutinio es, al final de todo proceso electoral, el que debe ser transparente y asegurar la paz y la democracia. Mis votos por la paz y la democracia en Venezuela. Y ahí termina el comunicado, señor presidente. Esto para decir que esta es la verdadera posición de Colombia, que de pronto no ha sido bien interpretada, pero que realmente nos conmueve profundamente. Y como diría Michel Tarufo, esto es un tema de pruebas. Este es un tema en el cual se demuestran los hechos y se dará el derecho. Esa es la razón por la cual Colombia todavía no ha dado reconocimiento a la manifestación que hizo el Consejo Electoral en Venezuela, hasta tanto se haga la demostración correspondiente con actas debidamente publicadas, con escrutinios absolutamente realizados y con acompañamiento internacional y contradicción plena garantizada a los opositores. Muchas gracias, presidente.